Hola, hola, hola mis amigos y hermanos, ¿cómo están? Les habla su amigo Edgar Solórzano, pastor aquí en Comunidad Génesis. Estamos estudiando, ¿verdad?, las bases de la fe cristiana. Vamos por la lección número 7 y bueno, nos toca a nosotros hoy tocar ese punto tan importante que es, ¿no?, aprender un poquito más de estas cositas tan importantes que nos van a dar a nosotros fundamento en la fe. Y nosotros recordemos que tenemos que fundamentarnos más que todo, y definitivamente es en la palabra de Dios, porque mucha gente tiene su fe fundamentada en tradiciones, hay gente que tiene fundamentada en costumbres, hay gente que tiene su fe fundamentada en creencias, en mitos, en brujería, en hechicería. Hay algo que se llama sincromancia, que es la tendencia de tener como religión y brujería por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios, y para ello exige que usted la estudie, que usted la aprenda, que a usted le enseñen, que usted mismo se preocupe por revisar si lo que le están enseñando es cierto, y una vez que usted encuentre eso, pues entonces vamos a estar aprendiendo más y más. El tema de hoy se llama Viviendo en Victoria, y bueno, Dios quiere que nosotros vivamos en la victoria, pero no precisamente en la victoria que el mundo ofrece o que la gente cree. Es en la victoria de Dios, que es diferente. Y la victoria de Dios es como una escalera, tenemos que ir peldaño a peldaño, pero sería interesante que usted y yo tengamos bien identificado cuáles son las cosas con las cuales nosotros tenemos que luchar para poder obtener la victoria. 3 enemigos, es muy importante que usted y yo los conozcamos muy bien según la Biblia. Bueno, vamos a ver si los podemos enumerar por acá. Para vivir en la vida cristiana victoriosamente necesitamos saber que hay 3 enemigos que están constantemente batallando contra el cristiano, pero Dios ha provisto victoria para el cristiano frente a estos enemigos. La primera es el mundo, la segunda es Satanás y la tercera es la carne. Entonces, yo personalmente creo sinceramente que el más fuerte de todos esos es la carne, es el alma que no ha sido renovada. Esa es la más difícil, porque nosotros venimos ya como que ya tenemos programado la forma de ser, y como ese viene como con defecto de fábrica, entonces ya uno comienza a pecar desde muy pequeño, y ya después de que uno se hace grande, ya es muy difícil dejar esos malos hábitos. Sin embargo, Dios a través de su Santo Espíritu nos ayuda y nos muestra cómo seguir adelante. Pero bien, vamos entonces a aprender hoy empezamos por el mundo. Y es bueno que nosotros entendamos que el mundo no es el globo terráqueo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del mundo. La palabra griega para mundo es kiosmos, y se refiere al sistema mundano de criterios y actitudes gobernados por Satanás, que se oponen a Dios y a su reino. Entonces aquí vemos algo interesante. No es el globo terráqueo, sino que más bien es el sistema mundanal que existe, y cómo la gente pone la mira en las cosas de este mundo y vive tras las cosas de este mundo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a la gente no le interesa a Dios. A la gente no le importa ni le interesa a Dios. No quieren saber nada de Dios. Están alejados de Dios. Para ellos su Dios puede ser el dinero, la fama, el sexo. Hay gente que vive solamente para ver cómo logra tener sexo siempre, y entre más conquistas tiene, más
más realizado se siente. Pero interesantemente, la gente no se da cuenta que estas cosas son banales, que son cosas que pasan y que no producen gozo, y que muchos de ellos han logrado alcanzar grandes cantidades de dinero, por ejemplo, y sin embargo se suicidan porque dentro de ellos están vacíos, no tienen a Dios, y esto es importante. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Es posible ser amigo del mundo y de Dios al mismo tiempo? Esto es importante que usted y yo lo sepamos, porque aquí hay una diferencia. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios, pero una etapa ahí como intermedia no se puede. Esto es importante, hermano, que usted y yo lo tengamos súper clarísimo, porque muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos que ya nosotros no somos de este mundo, vivimos en el mundo, hablando ya ahora sí del globo terráqueo, pero no somos del mundo, es decir, del mundo de la vida banal. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos muy en claro. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Santiago 4. Santiago lo habla de una forma bien fuerte y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, oiga bien, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vea qué duro está ese pasaje bíblico. Y los dice así Santiago: oh almas adúlteras, es decir, gente que quiere ser amigo del mundo y gente que quiere ser amigo de Dios. No, mi hermano discípulo, no, mi hermano que está aquí conmigo aprendiendo la Biblia, nosotros ya no somos de este mundo, ya nosotros no podemos irnos con las corrientes de este mundo, porque este mundo, y usted bien lo sabe, a lo que es malo le dicen bueno, y a lo que es bueno le dicen malo. Así es que es importante que usted y yo entendamos de que si queremos realmente agradar a Dios, nosotros tenemos que apartarnos no del mundo, de la gente, del terráqueo, sino de la vida mundanal de este mundo, que es aquellas costumbres que nos llevan a pecar y hacer cosas que no están de acuerdo. La sociedad hoy en día está tan corrupta que yo estaba viendo por ahí, por ejemplo en Estados Unidos, que han prohibido la Biblia en las escuelas, en los colegios, pero interesantemente llevan la Biblia a las cárceles, ahí sí pueden llevarlas. La pregunta es, ¿no sería más bien, antes de llevarlas a las cárceles, llevarlas a las escuelas para que los niños conozcan y entiendan los valores cristianos, para que luego no vayan a las cárceles? Sin embargo, el mundo no ve eso normal ni correcto, sino trata más bien de ir poco a poco alejándose cada vez más de Dios. De cosas hasta tan pequeñas. Yo desde muy pequeño conocía, por ejemplo, la división que existía en la historia. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de Cristo y después de Cristo. Ya hasta eso quieren quitarlo, ya lo han quitado, y ya no dicen antes de Cristo, sino que dicen, no sé, otra cosa, menos antes de Cristo, porque no quieren reconocer nada de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el diablo usa el mundo para que nosotros nos contaminemos de este mundo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca al respecto de esto? Ponga atención. ¿Qué nos ordena Dios respecto al mundo? ¿Qué nos dice la Biblia? Vean lo que dice Colosenses 3, 1 al 2. Póngale mucha atención. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Vea qué interesante. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba.
y poner la mira en las cosas de arriba, es decir, en las cosas de Dios. Todo lo que se acerque a Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tiene que hacer que usted tenga comunión con Dios, eso es lo que la Biblia enseña que nosotros tenemos que poner la mira, no en las cosas de este mundo. Este mundo hace que la gente pierda su propósito, este mundo hace que la gente se enfríe, este mundo hace que la gente peque, este mundo hace que la gente viva una doble moral. Eso es lo que hace este mundo. Pero las personas que hemos entendido, los que hemos comprendido de que no somos de este mundo, no es que no pecamos, vamos a pecar, pero mantenemos al mundo muy lejos de nosotros, no permitimos que estas cosas. Ahora, hay algo que se llama fanatismo, ¿verdad? Fanatismo es algo que es, digamos, el extremo derecho. De eso no se trata tampoco. Se trata de que usted entienda de que usted no pertenece a este mundo, que su vida no pertenece a este mundo, y como no pertenece a este mundo, usted no va a permitir que el diablo le robe a usted su bendición por vivir cosas de este mundo. Entonces es importante que usted y yo tengamos muy claro eso para que podamos entender qué tipo de personas somos. Ya nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, y que ya nosotros vivimos aquí solamente por un corto tiempo, pero luego viviremos eternamente y para siempre con Dios. Entonces, para tener una vida victoriosa, tenemos que entender que tenemos que hacer ciertos cambios en nuestro estilo de vivir. Ponga atención, cambios en nuestro estilo de vivir. Ya no podemos vivir siendo cristianos mundanos. ¿Qué promete Dios? ¿Qué promete Jesús cuando usted vive una vida de acuerdo a su voluntad? Veamos en Juan 16:33. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vuelvo al punto de que no es algo terráqueo, sino de todas esas cosas que están dentro del mundo, de esa vida mundanal que la gente le gusta vivir, que están acostumbrados a vivir y que no quieren sacrificarse saliendo de este mundo. Pero él dice que vamos a tener aflicción. Vea qué interesante, veamos bien el versículo. Dice que en el mundo tendréis aflicción, es decir, que van a venir muchas cosas que van a venir en contra tuya, para que usted, mi hermano, no siga caminando en los caminos que usted está caminando, porque el mundo es atrayente, el mundo es de alguna manera bonito, el mundo te ofrece muchas cosas, pero así como la ratonera le ofrece al ratón cosas muy bonitas, así el mundo hace, te atrapa y no te deja recibir realmente la bendición de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que este mundo es pasajero, que este mundo lo que ofrece es vano, que este mundo realmente lo único que hace es enfriarnos, hacernos pecar, que vivamos una doble moral y que no tengamos una genuina comunión con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque para tener una vida de victoria hay que construir. Para tener una vida de victoria hay que construir, y dentro de esa construcción es aprender a construir construir límites, es decir, hasta aquí llego, de aquí no paso, hasta aquí está mi vida, yo no paso. Qué sé yo, para muchos cristianos, poniendo algunos ejemplos, bailar, tomar, irse de rumba, de fiesta, no es malo. Bueno, Pablo decía las siguientes palabras: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo, por ejemplo, yo podría tomarme una cerveza si fuera el caso, pues no existe nada malo en eso, tomar, pero créame que entiendo y comprendo que uno de los peores y más terribles errores que comete el ser humano es entrar en el mundo del alcoholismo. Es increíble cómo el alcoholismo, estaba viendo yo, por ejemplo, que juntando todas las drogas del mundo, juntando marihuana, cocaína, piedra,
hongos, qué sé yo, cristales, lo que sea, todos juntándolos juntos no llegan al nivel de lo que hace el alcoholismo. El alcoholismo es terrible porque es muy sagaz, entra suavecito, suavecito, y cuando se da cuenta la persona, pierden sus trabajos, pierden sus familias, pierden su todo por el alcoholismo. Es increíble, ¿verdad? Cómo la gente abre una puertita. Entonces, sabiendo eso, yo prefiero no tomar. No me conviene, no me gusta. Si alguien lo hace, pues hágalo, pero entiendo que no. Aparte de que también hay una ley por ahí que se llama la ley del amor, que muchas veces se van a sentir personas que están muy seriamente apartadas del alcoholismo porque saben que eso los detona. Ver al pastor tomando, eso les va a crear a ellos una muy mala imagen, y ellos no van a sentirse bien, se van a sentir ofendidos porque como que el pastor no está respetando el límite que ellos pusieron para su vida porque el pastor lo hace. Entonces hay muchas cosas que Pablo decía, por ejemplo, comer carne no es malo, pero si por causa de comer carne voy a ofender a mi hermana, mejor no la como. Eso es lo sencillo. Entender claramente que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es que, mi hermano, por ahí la dejo para que usted esté bien de acuerdo en esto. Bien, sigamos con el segundo enemigo de nosotros, que es importante que lo tengamos bien claro para que podamos ir creciendo. El segundo enemigo se llama Satanás el Diablo. ¿Qué pasa con Satanás el Diablo? Satanás el Diablo es un espíritu, un ángel caído que anda viendo de qué manera. Pedro dice que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Jesús dijo que Satanás es como un pájaro que llega al camino y se roba la semilla para que la gente no conozca la palabra. O sea, siempre viene como a robar, siempre viene como a destruir, siempre viene como a deshacer lo que Dios ha empezado. Entonces es muy importante que entendamos que sí existe un demonio, que sí existe un espíritu inmundo y que sí existe alguien que no quiere que usted y yo sigamos en las cosas del Señor. Entonces es muy importante que lo tengamos muy claro. Hay gente que no quiere entender de que sí existe eso. Vea lo que dice Efesios 6:13. Efesios 6:13 nos habla a nosotros de los espíritus demoníacos que existen y cómo estos tratan de robarnos a nosotros la bendición. Ellos vienen a eso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces Pablo nos dice que para tener una armadura o para poder tener una victoria tenemos que ponernos nosotros la armadura de Dios, dándonos a entender de que un cristiano no solamente debe de construir, sino que también debe de protegerse con la armadura de Dios. Y Pablo, como una manera de alegoría, nos dice que tenemos que ponernos el casco, que tenemos que poner la pechera, que tenemos que usar el escudo de la fe, tenemos que usar la palabra, es decir, toda la armadura que se necesita la debemos de usar para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. Es decir, si hay día malo, si hay un tiempo donde el enemigo va a tomar y va a querer aprovecharse para querer destruirnos. Entonces, teniendo claro de que sí existe un demonio, teniendo en claro de que sí existe una fuerza demoníaca que nos quiere destruir, nosotros tenemos que ya no solamente construir, sino que también tenemos que armarnos. Por eso es importante que el cristiano conozca la palabra. La palabra viene siendo la espada, papá. Dice que no es mi palabra como espada o filos, dice la Biblia. Espada o filos que penetra lo más profundo del alma, las coyunturas y los tuétanos. Es importante que la gente también sepa lo importante que es tener
esa coraza que representa, mi hermano, la coraza, el escudo que es la fe, para que nosotros podamos deshacer los dardos del enemigo. Dardos del enemigo son flechazos que nos tira, y que con el escudo y con la coraza nosotros podamos protegernos. Hay gente que no usa eso, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que entonces la persona está totalmente desprotegida y no tiene la posibilidad de hacerle frente a los ataques del enemigo. Entonces, que hay ataques del enemigo, los hay. Que Satanás anda tratando de, como león rugiente, destruirte, los va a hacer. Y que usted tiene que estar apercibido todos los días. Tenemos que estar apercibidos, porque si no, entonces vamos a estar como aquel boxeador que no se defiende, como aquel luchador que no toma guardia, y entonces nos va a destruir. ¿Cuál es la promesa de Dios para sus hijos? 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, la promesa que Dios nos hace es que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar a hacerle frente. Pero ojo a esto, aquí quiero que preste mucha atención, anótelo por ahí, déjelo bien clarito, mi hermano. Ojo a esto, Dios no va a hacer algo que usted y yo podamos hacer. Es decir, Él quiere que usted se nutra en la palabra, Él quiere que usted se congregue, Él quiere que usted realmente se someta a hacer la voluntad de Dios, que usted comience a servir en la iglesia, a servirle a su prójimo y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y sobre todo, pues, tener una vida íntima con Dios para que tengamos una fortaleza de parte de Dios para hacerle frente a todas esas cosas que el enemigo siempre nos va a traer, porque precisamente para eso vino, para deshacer las obras de Dios en nuestras vidas. Es que tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces vemos que sí tenemos ese enemigo y que vamos a luchar para que esas cosas ya no nos vayan a lograr hacer. Entonces, parte del plan de Dios es que Dios va a permitir siempre que Satanás venga a tratar de destruirte, pero Dios lo que está desarrollando en nosotros es un carácter, Dios lo que está desarrollando en nosotros es una fe, y Dios nos está desarrollando en nosotros es una autoridad, y por eso, mi hermano, eso viene la victoria. Hay gente que dice que estoy en victoria. Hay un dicho por ahí, dice prosperado, como dicen, bendecido, ya se me olvidó, prosperado y bendecido, ¿verdad? Bueno, sí, está bien, pero ¿cuándo es que usted se va en victoria? ¿Cuándo usted va a lograr alcanzar esa victoria? Es cuando usted está en lucha, pero una lucha con armamento espiritual, porque a Satanás no se le puede llegar ahí con gritos, ni con danzas, ni con aceites. A Satanás se le llega, mi hermano, con la palabra, y que usted pueda estar firme para resistir las huestes del enemigo que van a luchar contra usted. Entonces, muy importante. A ver, hablemos un poquito más del enemigo. El enemigo Satanás dice que cada uno, dice Santiago en capítulo 1, que cada uno seremos tentados en la área que somos débiles. Entonces el enemigo, él va a estudiar tu caso, él sabe cuáles son tus áreas. Si el problema suyo es adulterio, pues por ahí va a estar Satanás mandando dardos de día y de noche. Entonces aparecerá una persona que te va a estar molestando para que usted ceda al adulterio. Pero resulta que el problema suyo es el orgullo, entonces va a estar ahí alimentando el orgullo para que usted vaya creciendo más en orgullo, y usted no se dé cuenta, mi hermano, de que usted ha dejado de ser humilde y se va alejando de los propósitos de Dios. Si el área suya es el robo, pues va a tratar de que usted siempre esté robando. Y si el área suya es la pereza espiritual, pues siempre le va a estar tratando de meter pereza. Nosotros tenemos que entender cuáles son las áreas que nosotros somos débiles y comenzar a trabajarlas. Por eso es que tenemos que tomar nuestra armadura, es decir, usted tiene que armarse. Y también dice la Biblia que el cristiano que toma su vallado y vuelve a ver hacia atrás no es digno de este reino, pero el que toma su vallado y sigue adelante, aunque sea poco a poco, pero sigue adelante, es digno. Es muy importante. Entonces Satanás siempre tratará de destruirte. Y el último punto que vamos a tocar ahora es el punto donde
es la parte de la carne, la parte almática no renovada de nosotros. Recordemos que todos nosotros venimos viciados. Tenemos a Cristo en el corazón, Cristo, hemos nacido de nuevo, pero al nacer de nuevo no nos da la garantía de que nosotros todavía tengamos muchas cosas que no convienen y que están mal, porque son vicios entre nosotros. Pablo dice lo siguiente en Romanos 7:18: y yo sé que en mí está, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, Pablo está diciendo que nosotros como humanos queremos hacer lo bueno, deseamos hacer lo bueno, pero no lo hacemos porque dentro de nuestra carne hay un mal que te hace hacer lo malo. Entonces, el apóstol Pablo nos quiere enseñar de que nosotros venimos viciados y tenemos que comenzar a ir rompiendo y haciendo morir esas áreas que están muy vivas en nosotros. Vamos a ver cómo lo explicamos un poquito más. Pablo dijo: cada día muero. ¿Pero cada día muero a qué? A mi mal carácter. Cada día muero mal a mi mala crianza. Cada día muero a qué? A mi falta de educación. Cada día muero a mis palabras que ofenden o a mis palabras deshonestas. Cada día muero. Pablo decía: cada día muero. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que cada día nosotros, usted y yo, muramos a lo que no agrada a Dios. Hay muchas áreas dentro de nosotros que nosotros tenemos muy fuertes y que tenemos que morir, porque si no morimos, entonces no vamos a agradar a Dios. La carne es el apetito que tenemos nosotros por hacer lo malo. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 5 y el verso 19, la Biblia nos dice a nosotros, mi hermano, que manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, los pleitos, la ira, las contiendas y muchas cosas más. Entonces hay muchas cosas dentro de nosotros que ya nosotros de fábrica venimos acostumbrados a hacerlo, pero ya en Cristo Jesús cada día muero. Ya no vivo yo, sino que ahora el que tiene que vivir es Cristo en mí. Es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro para poder crecer. Vea lo que dice acá. ¿Qué se nos pide hacer para tener victoria sobre la carne en los siguientes versículos? En Romanos 6:11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, es morir o hacer morir aquello que está en nosotros. Dice Gálatas 5, 16, 17: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, muy importante que usted y yo entendamos estos puntos para que nosotros podamos caminar bien delante de Dios. Es una examinación constantemente de nuestra vida y comenzar a darnos cuenta qué áreas están muy mal en nosotros y comenzar a hacer morir en nosotros. Es decir, no permitir que esto viva en nosotros. Eso se llama el proceso de la santificación, donde ya usted no anda en la carne, sino en conforme al Espíritu. Y aquí es donde Pablo dice en Romanos 8 que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, pero los que andan conforme al Espíritu pueden agradar a Dios. Bueno, entonces viene la pregunta: ¿qué debo de hacer yo para no caer en el pecado? En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí hay una tremenda, vamos a ver cómo lo decimos, una tremenda fuerza espiritual para poder morir al pecado. Recuerde que nosotros somos seres en donde nuestros pensamientos nos gobiernan. Si nosotros pensamos que somos vagabundos, inútiles y que no tenemos capacidades,
tenemos claro eso, que eso es lo que pensamos, que inclusive nuestros padres nos dijeron que éramos inútiles y que nunca íbamos a llegar a nada. Si esos pensamientos están en nosotros, son fortalezas, dice el apóstol Pablo, dentro de nosotros. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 12 por ahí, más o menos, que son fortalezas que hay dentro de nosotros, pero que esas fortalezas deben de derrumbarse con la palabra. Entonces el salmista en el Salmo 119:11, he guardado tus dichos. Cuando aquellos pensamientos entran en nosotros, esos pensamientos de Dios comienzan a destruir esos pensamientos negativos en nosotros y comenzamos a hacer morir lo que no le agrada a Dios. Vea qué interesante. Vea, sigue diciendo el Proverbios 4:14, dice: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos, dejad no pases por ella, apártense de ella. Y pasa, ¿verdad? Pasa de lejos, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, la carne hay que trabajarla fuertemente. Debemos estar claramente de que nuestra vida todos los días debe ser una constante vida donde nosotros no podemos darle oportunidad al enemigo que nos robe esa paz. Bueno, usted dirá, pastor, yo quisiera, pero no puedo, me cuesta un montón, eso es dificilísimo. Creo que sí, cuesta mucho, no le voy a decir que no, pero sí le voy a decir algo que es algo que en la medida que uno se mete con Dios, en la medida que uno se entrega a Dios, el Señor nos da a nosotros el arma espiritual, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros, no solamente nos guía, no solamente nos orienta, no solamente nos da la paz, sino que también nos da la fuerza necesaria para hacerle frente a estas cosas. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, vea qué interesante. Aquí Pablo le dice a la iglesia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Pablo dice que nosotros tenemos la capacidad de hacerle frente a la tentación, porque dentro de la sabiduría de Dios es que nosotros no vamos a tener una tentación más allá de la que no podamos sobrellevar. Eso es lo que la Biblia está enseñando, que nosotros vamos a tener esa capacidad porque Dios va a ir y nos va a ayudar. Entonces usted y yo tenemos esa promesa de Dios, que no va a venir una tentación más allá de la que no podamos sobrellevar, porque Dios no va a permitir eso. Es decir, si Dios lo permite es porque usted puede. Bueno, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, veamos lo que dice acá, que es interesante. Vamos a ver, dice: 3 verdades acerca de la tentación. Las tentaciones son humanas, es posible vencerlas. Número 1. Número 2, Dios pone límites a las tentaciones, no seremos tentados más de lo que podamos resistir. Muy importante. Y número 3, ante la tentación Dios siempre nos dará la salida. Esto es importante que usted y yo lo tengamos clarísimo para que podamos entender. Entonces, como para ir terminando, hermanos, como para ir terminando este estudio, espero que les haya gustado, que ustedes los puedan estudiar bastante. Para poder tener una vida de victoria, tenemos que entender que tenemos 3 enemigos. Y para eso, usted y yo tenemos que tenerlos bien identificados para que podamos entender esto. Entonces, el enemigo número 1, el mundo. El enemigo número 2, Satanás. Y el enemigo número 3, la carne. Entonces, el mundo es aquel cristiano y sus actitudes opuestos a Dios. No es posible ser amigo del mundo y amigo de Dios. No buscar las cosas del mundo y hacer la voluntad de Dios. Aquí es donde el mundo quiere meterse, pero nosotros entendemos de que ya no somos de este mundo, sino que ahora somos del reino de los cielos, que ahora tenemos nuestra vida en el reino de los cielos y que nuestra tierra y nuestro futuro está en el reino de los cielos. Es muy importante. Luego viene la otra parte, que sería Satanás. Dice que viene como león rugiente. Claro, él anda buscando ver a quién devorar. Está vencido porque Jesús dijo que él lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, muy importante, debemos ser sobrios y velar, porque no podemos negarlo. Hay un demonio que está tratando siempre de destruirnos,
y ponernos la armadura de Dios. Es muy importante, porque solo así vamos a poder hacerle frente. Santiago también dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Es cuando el cristiano toma esa autoridad y sabe lo que es en Cristo Jesús, toma la autoridad y ahí viene la victoria. Qué bonito, ¿verdad? Y la carne, ¿verdad? No quiere el bien. La carne andar en el Espíritu nos ayuda a guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? El andar en el Espíritu es la búsqueda constante, tener la palabra de Dios bien clara en nosotros para tener una vida bien victoriosa. Entender que estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Cada día muero, acuérdense de eso, cada día muero. Pablo decía, cada día muero, y no satisfacer los deseos de la carne que luchan contra nosotros. Entonces ese es el más difícil para mí, porque es uno mismo luchando contra uno mismo. Hay algo interesante que quería comentarles. Estaba escuchando yo una entrevista con Cristiano Ronaldo y le preguntaron a Cristiano que si él siempre luchaba para vencer a Messi. Messi es el jugador mundial más grande, pero Cristiano también es muy grande, y entonces si usted luchaba para vencer a Messi, y él decía, yo nunca he luchado para vencer a Messi, yo lucho para vencerme a mí mismo. Cada día yo me esfuerzo más, entreno más y lucho más para poder vencerme a mí mismo. Es decir, todos los días nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos, porque nuestra lucha definitivamente, mi hermano, es nosotros mismos, que tenemos que hacerle frente a esas cosas que no agradan a Dios y que realmente no tipifican a Cristo, y no, muchos de nosotros no estamos dando realmente frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué versículo tenemos que memorizar? Bueno, son varios, ¿verdad? Pero vamos a darle 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí interesante. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que Jesús nos da a nosotros. Así es que nosotros tenemos que ir trabajando en ese versículo y tratarlo de memorizar. Es muy importante. Pídale a Dios que le dé poder para vivir en la vida cristiana, para que no viva en una vida de derrota espiritual, sino la oración es muy importante y la lectura bíblica es muy, pero muy importante. Entonces tenemos que ir creciendo en el nombre del Señor. No me acuerdo por dónde van ustedes con las lecturas, ¿verdad? Habíamos empezado, creo que en el libro de Marcos. Hoy toca capítulo 1 al capítulo 7, sea fiel a esas tareas, estudie lo que el curso nos dice, leer Lucas del capítulo 1, capítulo 2 hasta el 7, es muy importante para que usted vaya creciendo en las cosas del Señor. Y tenemos que memorizar estos libros del Antiguo Testamento, que serían Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Son 7 que tenemos que ir memorizando cada día para que vayamos creciendo más. Bueno, yo me despido de ustedes, hermanos. Espero que este pequeño consejo grabado en esta ocasión, porque ni nuestro hermano pastor Ramón pudo estar, ni yo personalmente, por una situación de que estamos dando una célula, pero le mandamos esta grabación. Espero que usted la lea, la vea, la escuche y pueda encontrar aquí un alimento espiritual para su crecimiento espiritual, que es lo más importante. Hermanos, que Dios les bendiga, los quiero mucho, de verdad, ustedes son una bendición, los felicito porque han perseverado hasta acá. Algunos ya posiblemente ya han querido soltar la toalla, pero no la sueltan, y eso habla mucho de ustedes. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta la próxima. Un abrazote a la distancia. Les habló su amigo y hermano Edgar Solórzano. Bendiciones a todos los hermanos, que Dios me los llene de muchísimas bendiciones.